El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles a través de la señal de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Y pues como siempre nos encanta estar en contacto con ustedes, gracias por su sintonía. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Justo Navarro, Catherine Manzano y Malala Nogales, y en los controles César Arteaga. Además, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo, y también comunicándose con nosotros a través de los teléfonos 02-12482-9750. De igual modo, pueden sintonizarnos a través de nuestra cuenta Twitter y en Periscope, @RCR750, y a través de la página web www.rcr.tv, la radio que se ve. Y además, en mis redes personales, @Uruchurtu. Pero además, hoy me acompaña, como casi todos los jueves, nuestra querida diputada Dignora Hernández, con quien vamos a estar conversando de varios temas, no solo en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito político y en general del país. Hola, Dignora. Hola, Pedro, feliz día. Saludos a la audiencia. Gracias siempre por acompañarnos. Recuerda también tus redes sociales para que te sigan por allí. Sí, @Dignora Hernández por Facebook, por Instagram y por Twitter. Excelente. Y bien, bueno, estamos viendo movimientos raros. Una de las cosas que queremos conversar hoy, Dignora, con todo este tema de el diálogo que parece nunca acabar, ¿no? Yo hacía en estos días, hace un par de días, hacía un recuento en mis redes sociales de lo que ha sido la dinámica de diálogo entre el régimen y la oposición durante estos 20 años. Y curioso que uno se encuentre que de 20 años, 17 hayan sido dialogando. Y que además hayan sido por lo menos 9 procesos de diálogo en los cuales los resultados, cuando uno los ve a simple vista, los evalúa, han sido ganancia para el tiempo para el régimen, ganancia de tiempo para el régimen y pues ninguna concesión seria para el beneficio del país, solo para el beneficio de quienes nos han llevado a esta tragedia, ¿no? Y eso nos debería hacer reflexionar, porque después de lo que han sido 17 años de tropiezos en la misma, practicando la misma estrategia, creyendo en la misma estrategia que ha usado el régimen, táctica cubana, por cierto, cabe preguntarse, incluso la gente dice que lo de Oslo puede ser distinto, lo de Barbados puede ser distinto, pero la verdad es que los hechos nos están demostrando todo lo contrario, nos están dando más bien la razón al decir que lo único que ha ganado el régimen es tiempo. Y basta con ver lo que han sido estos meses, es decir, veníamos en una ruta ascendente, una ruta de presión, una ruta clara con aliados occidentales. De repente vimos cómo se desvía hacia este esfuerzo por conversar en Oslo, luego que se muda pues un poco más caribeño hacia Barbados, pero al final de cuentas lo que estamos viendo no es más que tiempo ganado para el régimen, tiempo que el régimen va a seguir utilizando a su favor, y además logrando lo que ellos querían, que era sentar al gobierno legítimo del presidente encargado, Juan Guaidó, en una mesa de negociación para tenerlo allí. Ahora con el cuento de que se paran de la mesa y con el cuento de que ahora quieren hacer que vuelvan, vamos a ver cuánto tiempo tarda el régimen en volver a esa mesa, ganando, por supuesto, más tiempo. Y eso lo que nos debe hacer reflexionar es sobre precisamente cuál es la ruta entonces. Y lo hemos dicho hasta el cansancio. Nosotros no nos oponemos a negociación o a conversar, pero solo en los términos que definan la salida del régimen del poder, no en los términos que sencillamente le dan tiempo y supervivencia a ese régimen mientras los venezolanos padecen. Hemos visto testimonios durísimos de gente pues sufriendo cada vez más, y pues pareciera que el tiempo pasa y nada se resuelve. Por cierto, quiero además aprovechar para enviar desde acá mi solidaridad a nuestro querido diputado y compañero Juan Pablo García Canales, nuestro gran amigo
coordinadora de más de 20 Venezuela en el estado Monagas, un líder de ese estado y una de las voces más firmes del Parlamento, junto por supuesto a Dignora y a toda la fracción 16 de julio, que me permito además reconocerles públicamente, como siempre lo hago, por su trabajo y su gallardía a la hora de decir las cosas como son y además de exigir las cosas como son. Y pues precisamente eso es lo que no le perdonan a Juan Pablo. Juan Pablo, quienes lo conocemos su estilo, sabemos que es un estilo en el que no se rinde, un estilo corajudo, elocuente como él solo, y que precisamente por su propio estilo hoy lo persiguen. De igual modo también solidarizamos con los diputados Rafael Guzmán, José Guerra y por supuesto con Tomás Guanipa y con todos. Al final son 34 miembros del Parlamento que han sido perseguidos, exiliados o cuya inmunidad ha sido ilegalmente allanada por un órgano ilegítimo, espurio y falso como lo es el Tribunal Supremo de Justicia del régimen y por supuesto la ilegítima constituyente cubana. Pero siempre es bueno recordar que al final de cuentas estos regímenes avanzan en la medida que, y puede sonar obvio, en la medida que nuestra ruta y la dirección clara y de presión retrocede. Y lo que están haciendo precisamente ellos es aprovecharse bajo la excusa de unas medidas que ha tomado legítimamente el gobierno de los Estados Unidos y que afectan directamente al régimen. Se han aprovechado de eso porque saben lo que les afecta, pues para perseguir, para eso sí es radicalizarse y perseguir y amedrentar. Así que más que nunca el llamado es a la reflexión, no solamente del Parlamento. El Parlamento, muchos se preguntan si el Parlamento va a ser disuelto y la verdad es que el régimen está demostrando que no le hace falta disolver el Parlamento porque va uno por uno, mientras algunos siguen perdiendo el tiempo pensando en que una mesa de negociación con estos criminales va a derivar en un resultado positivo, salvo lo que estamos viendo, la aniquilación progresiva, gradual y sin ningún tipo de pudor del Parlamento legítimamente electo por los venezolanos. Así que en esta reflexión creo que es importante destacar entonces que estamos en momentos muy difíciles para el país, momentos de incertidumbre. Basta con hablar con la gente en la calle para sentirse bastante, por un lado, defraudados y por el otro con incertidumbre y con razón. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, estamos frente a un momento importante en el que estamos a tiempo de rectificar, pero eso sí, uniéndonos a la estrategia del propio Estados Unidos, que ha sido muy claro en que no van a aceptar ninguna de estas conversaciones fraudulentas en las que el régimen solo gana tiempo. Y entonces conviene cerrar esas conversaciones y asumir de una vez por todas una ruta de presión y de fuerza para entender que solo así, primero derrotando a los criminales, luego podremos alcanzar la solución política. Dignora. Pedro, feliz día nuevamente. A mí me gustaría hacer una pequeña radiografía país con el país que nos encontramos hoy, porque a propósito de lo que tú señalas, este nuevo llamado diálogo está enmarcado en una serie de acontecimientos que tanto a nivel nacional como nacional se suceden. Entonces comienzo de esta manera. En el área internacional, en el ámbito internacional, tenemos que el asesor de seguridad de la Casa Blanca y el canciller de Colombia hablaron otra vez. Uno se solidarizó con las Fuerzas Armadas, pero las leales, ¿sabes? Las que defienden la Constitución, y habló de las torturas que evidentemente ellos sufren, pero que no defiende Padrino López. Sabemos de quién es Padrino. Asimismo, el canciller de Colombia habló de que Maduro será pasado y nosotros decimos amén. Ojalá y eso sea pronto, porque mientras que esté en este presente, el presente venezolano, y no por el peso que tenga Maduro, sino por quienes le rodean, quienes le sostienen, el presente lamentablemente es del tamaño y del color que lo vemos. En otro orden de ideas tenemos que, no sé si llamarlo, Pedro, a nivel internacional o nacional, tenemos el show de los delegados del diálogo. Una oposición... Eso quiero escucharlo. Sí, una oposición nombra unos delegados. Un régimen de facto nombra unos delegados. Ellos deciden delegarse
la representación de más de 30 millones de venezolanos que son en realidad quienes estamos padeciendo la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. En este diálogo, en este show de delegados, hace falta un actor principal, porque están los sostenedores del sistema, los que quieren que Maduro sí se vaya, pero tú sabes, con un puente de plata como un demócrata que no es, pero también están los interesados en que esto suceda. Es por ello que cuando no van los delegados, porque además se levantan supuestamente bravos. Unos se molestan por una cosa y parecieran estar en el juego de la silla. Uno se levanta y otros se sientan. Pero lo que es peor, cuando ellos no van, entonces los delegados de Noruega vienen. ¿Qué guachafita es esta, Pedro? El diálogo en Venezuela se ha convertido en un proceso inmoral, de burla, que lamentablemente está obviando la decisión en el diálogo del principal actor, que es la sociedad venezolana. A mí me gustaría que esos que dialogan afuera y que dialogan en encerronas aquí en Nacional, pero que llegan a Venezuela y no dicen nada. Pedro, ¿tú has escuchado a alguno de los delegados del show hablando del diálogo? Porque es que llegan en Venezuela y se callan, aquí no dialogan. Que dialoguen con nosotros, que dialoguen con los venezolanos y que de una vez por todas bajen el tema del diálogo a la Asamblea Nacional y que abramos el debate. Es bueno que sepan que la fracción 16 de julio no está de acuerdo con falsos diálogos que son usados por este régimen para alargar el proceso y extender la agonía del pueblo venezolano. Yo creo que llegó el momento de dialogar menos y actuar más. Ahí yo agrego, Dignora, en ese punto que tú acabas de decir además de manera brillante, yo agregaría allí además, porque tú hablas de la sociedad civil, ¿no? Y de la consideración de las demandas de la sociedad civil. Pero es que incluso cuando esa oposición intentó sumar a la sociedad civil, Diálogo de República Dominicana, año 16, 17, 18, fue la sociedad civil que ellos querían, inconsulta. Una sociedad civil que luego, claro, terminó siendo esto del Frente Amplio y luego intentaron por allí, pero que al final no fue realmente amplio ni abierto hacia los venezolanos. No, y que todavía estamos esperando el informe que en ese momento prometió. Todavía. El diputado Stalin González, que coordinaba las mesas, dijo que tenía el informe de esa mesa de consulta. Nunca lo vimos. Pero además tenemos otro grave problema, que es que al final, ¿quién legitima a esos delegados que hablan en principio por la mayoría democrática del país, si van en representación del gobierno legítimo de Juan Guaidó? ¿Quiénes son esas personas? Es decir, yo sabemos los nombres, pero ¿quiénes los ha legitimado, Pedro, para ello? Y si dialogan, ¿por qué callan? ¿Y por qué callan? Porque yo entiendo que en algunas circunstancias hay cosas que se mantienen, digamos, de carácter privado, no secreto, en privado. Así es. Para, digamos, mantener el clima de la conversación, ¿no? Y uno entendería que eso es factible en procesos de negociación donde se dialoga además entre demócratas, etcétera, etcétera. Pero además de ese tema, aquí lo primero que tuvo que haber ocurrido fue un pronunciamiento del gobierno encargado, legítimo de Venezuela, diciendo, mire, hemos decidido ir a esto, van a ir estos y estos, van por esto y por esto, y serán auditados por los venezolanos porque estaremos dándoles a ustedes información, Y tú sabes que resulta también bien interesante conocer por qué si la mayoría de estas personas que están dialogando dicen que es que somos los venezolanos los que tenemos que resolver la situación, cuando se le pide entonces explicación, dicen que no se tienen que callar porque resulta que el reino de Noruega no los deja hablar y le dice que tienen que tener silencio. Entonces, pero el régimen habla cada vez que le da la gana. Entonces, ¿qué papel es el que estamos haciendo nosotros cuando un interlocutor nos dice que también tenemos que callarnos? Cosa que yo no creo. Yo creo que aquí sencillamente es que como son incapaces de decir lo que estamos conversando, lo que estamos hablando, no les va a gustar y por eso no se lo podemos decir, entonces otros dicen que para resguardar el diálogo, callemos. A fin de cuentas, por donde quiera que se vea, el diálogo es inútil, es inmoral, es burlesco, es una guachafita y solamente le permite ganar tiempo a Nicolás Maduro. Pedro, yo quiero pasar a la parte nacional y yo quiero pedir disculpas a la audiencia porque en medio de lo patético que está la situación venezolana, pues yo no puedo dejar de decir que también se abren algunos chistes y es que resulta que Diosdado no quiere negociar con bandidos. Yo me imagino que ese señor no se mira al espejo entonces. Ni habla con él mismo. Y asimismo Maduro dice que Uribe lo quiere asesinar. Oye, es el eterno ritornelo, es lo que tú señalas, también se ve en el diálogo, son las mismas estrategias, las mismas prácticas, las mismas argucias.
Y por supuesto, ellos intentando cohesionar, llaman a su gente a salvar a Maduro, pero que además dice que está al salvo porque la sociedad venezolana lo quiere mucho. Entonces, ¿cómo es que lo quieren asesinar y él está seguro con unas fuerzas armadas que lo protegen? Es un tema. Pero también en este orden de ideas, bueno, están, tú sabes, los cazacandidatos, las encuestas. Hay unas encuestas que dicen que Maduro sube. Ok, que Guaidó baja, pero no importa, de todas formas Guaidó gana. Con todo el respeto a mi estimado presidente Juan Guaidó, ¿cuándo fue que elegimos un candidato? Nosotros no necesitamos un candidato porque ya tenemos presidente. ¿Candidato a qué? A la presidencia. Ya usted, señor Guaidó, es presidente de Venezuela. Lo que necesitamos de una vez por todas es que cese la usurpación, que se abra el camino democrático y el sistema de libertades en Venezuela y obviamente volvamos a elegir por el camino democrático. Por cierto, entre todas las opciones habidas y por haber que ofrecen las democracias, porque es que la democracia tampoco es bipolar. La democracia sencillamente abre posibilidades. Finalmente, Pedro, el Parlamento venezolano también pues sesionó y convocó a sesiones extraordinarias de acuerdo al artículo 220 y de la Constitución y el 58 y 61 del Reglamento Interior de Debate. Debo decir con mucho orgullo que la fracción parlamentaria 16 de julio solicitó en ese momento, en representación nuestra, habló el diputado Carlos Bastardo, compañero de fórmula de Juan Pablo García, cuya trayectoria bien describiste, y solicitó entonces las sesiones extraordinarias. No quiero decir con esto, porque se molestan mucho, que aprobaron las sesiones extraordinarias por nosotros. Quiero decir que la fracción 16 de julio, desde temprano, llegando a la Asamblea Nacional, le solicitó a la directiva que considerara esa posibilidad. En otro orden de ideas, también hacerme solidaria con la persecución a los parlamentarios que mencionaste, a los más de 30 diputados que están perseguidos, hablarle desde acá un mensaje a Juan Pablo, a quienes queremos, estimamos y reconocemos su trayectoria y sabemos que le están cobrando su coraje. Juan Pablo denunció, pidió en la Asamblea Nacional que se abriera la investigación contra el caso Gorrín, pidió que se abriera la investigación contra el caso de PDVSA y Sigo, y sabemos que eso incomodó a mucha gente y hoy el régimen le cobra, pero le cobra además mucha gente, por cierto, de lado y lado. Mucha gente. Y adicional a esto, señalar que sí, que en las últimas horas denunciar el cuerpo de la policía política, SEBIN, tiene amedrentamiento sobre todo en el estado Yaracuy, en el estado Monaga, contra los compañeros de 20 Venezuela, de Convergencia, de la Causa R y los dirigentes regionales. Nosotros no podemos más que, al conocer que el SEBIN es una policía que sencillamente está al servicio del Estado y sabemos que el Estado es criminal, más que denunciar, que el mundo lo sepa y decirle a nuestros compañeros pues que en esta lucha estamos todos y que aquí no se raja nadie, Pedro. Así es, gracias Ignoras por esa radiografía país tan completa como siempre que nos ofreces con todos los temas relevantes de la semana y de las últimas semanas en realidad. Pero sí, sin lugar a dudas, mucho que reflexionar. Luego vamos a retomar el tema del receso parlamentario y el trabajo de la fracción 16 de julio en esto, porque creo que es importante analizar, sobre todo en estos momentos en los que la Asamblea está bajo asedio, obviamente, ¿no? Cómo reaccionar y cómo mantenerse firmes en un parlamento que se niega a morir, pero eso depende que los diputados precisamente lo defiendan como lo están haciendo ustedes. Vamos a la pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad y por supuesto no podemos dejar de conversar, reflexionar sobre lo que ocurrió el domingo pasado en la República Argentina, en lo que fueron las primarias obligatorias, las PASO, con un resultado muy preocupante para quienes defendemos la libertad y quienes estamos en esa lucha permanente para que la libertad siempre no solamente digamos, exista, sino que también pues logre el bienestar y transforme las sociedades como creemos que es el modelo que mejor funciona. Pero visto los resultados en Argentina hay mucho que reflexionar, mucho de lo cual preocuparse, el avance del socialismo, no solamente el socialismo en lo ideológico, sino como industria además criminal y pues estamos viendo, ¿no?, cómo se avisora un panorama muy oscuro para Argentina si de aquí a octubre no hacemos todo a nuestro alcance para evitar que el kirchnerismo vuelva al poder, y eso por supuesto nos hace reflexionar mucho. Así que como siempre y como todos los jueves me acompaña en el programa y me honra mucho presentarla, pues siempre con sus análisis nos acompaña, salvo la semana pasada porque tenía una fuerte gripe, pero ya está repuesta y lista para conversar con nosotros nuestra querida Antonella Martí. Hola Antonella, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, muy buenos días a todos. Qué gusto saludarte y poder estar acá de vuelta. No, gracias a ti. También está conmigo aquí la diputada Dignora Hernández, que también nos acompaña casi todos los jueves. Muy bien, Antonella, saludos. Y pues, Antonella, mucho por comentar, por analizar, pero lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo está Argentina? ¿Cómo amaneció Argentina el lunes? ¿Y cómo está Argentina hoy? ¿Hacia dónde va Argentina mañana? La verdad, en Argentina hay una sensación de incertidumbre a partir de, por supuesto, el día después de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo. El país amaneció, por supuesto, con una respuesta interesante por parte de los mercados, con un dólar que también subió un 30%, mercados que también cayeron. La situación realmente preocupante, ¿no? Porque eso también es una señal de la respuesta del mundo y la respuesta de los mercados hacia la Argentina, hacia el probable futuro que tiene la Argentina si seguimos encaminados en este retorno otra vez del populismo kirchnerista, ¿no? Sí, y cuando uno analiza la reacción del mercado, el mercado siempre se anticipa, el mercado además reacciona. Esa reacción del mercado no es precisamente porque estén contentos por lo que puede pasar, sino porque obviamente están muy preocupados por lo que puede volver a ser Argentina a partir de octubre o de noviembre, si llega a haber, bueno, formalmente de enero, pero digamos, si llega a haber la segunda vuelta en noviembre. ¿Qué crees tú hoy, Antonella? Primero vamos a hablar un poco de los errores, ¿no? ¿Qué crees tú que permitió que el kirchnerismo llegara a este momento, para ellos estelar, para nosotros trágico? Mira, yo creo que, y esto siempre lo insisto en esta cuestión, creo que es este gran desafío del qué hacer en el postpopulismo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos después de que nos deshacemos de un gobierno populista y cómo encaramos y cómo enfrentamos a esa maquinaria estatal tan grande que nos deja, ¿no? Y la Argentina es un país que durante el gobierno de los Kirchner, bueno, sabemos que el gasto público en términos de PBI creció de una manera impresionante, una manera terrible, ¿no? Porque eso también es lo que termina ahogando a la sociedad argentina, con un nivel de impuestos, con un nivel de inflación, por supuesto responsabilidad de una política de emisión monetaria que se dio durante todos esos años kirchneristas y que viene también de una larga trayectoria en nuestro país, y por supuesto esta cultura del subsidio que es algo tan arraigado en nuestro país y creo que también en gran parte de América Latina, pero yo creo que el punto está acá. Yo siempre cuento,
O sea, cómo es que está un poco distribuido el sector público y el sector privado en nuestro país. Sí. O sea, tenemos prácticamente la mitad de la población de la Argentina, prácticamente 22 millones de personas viviendo de alguna manera del Estado y 7, 8 millones de personas que trabajan en el sector privado y que son los que tienen que sostener todo ese peso, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema del saneamiento de la economía después del gobierno populista de los Kirchner no fue nada fácil. Creo que una de las primeras medidas que tomó el presidente Mauricio Macri, que yo celebro mucho, fue la quita del cepo al dólar, que fue una política también, la cuestión de controlar el dólar por parte del gobierno anterior. Así que, bueno, hay un montón de cuestiones que han fracasado durante esos 12 años de kirchnerismo y que vemos que hoy están los resultados, ¿no?, de las políticas y del gran fracaso populista en América Latina. Así es. Y ahora, bueno, Antonella, la gran pregunta que nos hacemos en este momento y quienes estamos preocupados, y después también le doy la palabra a Dignora por si te quiere comentar algo y quiere preguntarte, pero la gran pregunta que nos hacemos ahora quienes estamos pues muy preocupados por esto: ¿qué corresponde hacer de aquí a octubre, de aquí a ese día en el que esperamos poder revertir, ¿no?, lo que pareciera ser un avance importante por parte del kirchnerismo? Bueno, ahora Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció 2 días después de las elecciones ciertas medidas, ¿no?, que también en parte vienen a representar de alguna manera políticas o medidas que incluyen cierto sentido de subsidio dentro de este ámbito, pero también plantea varias medidas de reducción de impuestos, que eso es algo que es muy importante para la Argentina, y también creo que es una respuesta, o sea, que el presidente Mauricio Macri a partir de estas elecciones tenga conscientemente la cuestión de empezar a bajar los impuestos en la Argentina, y que lo haga y que empiece a tomar estas medidas. Yo creo que eso es una clara señal de que ha entendido que la Argentina no puede seguir así, y él incluso pidió disculpas porque, bueno, según sus palabras, que había pedido demasiado a la población argentina, tal vez a la clase media, que es la que es más fuerte y la que también ha representado mucho, tal vez yo creo en cierto sentido un voto castigo de alguna manera, pero por supuesto, he hablado con muchas personas estos días con los argentinos. Entre los argentinos tenemos una gran incertidumbre de lo que irá a pasar. Muchos dicen que no hay manera de que vuelva a ganar Mauricio Macri, otros dicen que, bueno, la cuestión está bastante complicada realmente en torno a lo que va a pasar en octubre. No se sabe todavía qué es lo que va a pasar en octubre. Puede ser que sí, puede ser que no regrese el kirchnerismo, pero yo creo que de regresar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto ella como vicepresidente, con Alberto Fernández a la cabeza de esta fórmula presidencial, yo creo que eso sería algo terrible para la democracia de nuestro país, porque son personas que han planteado desde un principio la idea de una reforma constitucional, de ir en contra de una reforma, de ir en contra de la mismísima Constitución Nacional Argentina, que es una de las más sólidas que hemos tenido, también con las bases de Alberdi, una de las constituciones más liberales. Por supuesto tuvimos algunos gobiernos que la han intentado reformar y que le han querido cambiar algunas cosas, pero todavía se ha mantenido, ¿no? Las instituciones argentinas han sido muy sólidas hasta el momento, y creo que lo que harán si llega el retorno del kirchnerismo a nuestro país es llegar y tomar la democracia, tomar las instituciones democráticas para afianzarse, aferrarse al poder de alguna manera, y por supuesto mantener esa impunidad que tuvieron durante esos 12 años, ¿no? Creo que el temor de esta gente es volver a encontrarse de alguna manera en un escenario en el que ellos puedan caer presos, como ha pasado en estos 4 años, que muchos dirigentes y funcionarios del kirchnerismo fueron presos, y yo creo que ellos lo que van a asegurarse es eso, y para hacer eso tienen que ir en contra de la justicia, algo que también anunciaron que harían. Así que es bastante complicado. Yo, esto un poco para cerrarte la idea, yo creo que es algo así como si en el 98 a ustedes, a los venezolanos, les estuvieran advirtiendo todo lo que va a pasar en Venezuela, ¿no? Yo creo que estamos ahora en ese mismo momento, porque esta vez, si el kirchnerismo regresa, va a ir por todo. Antonella, Dignora Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
¿Cómo están, Ignora? Sí, bueno, Antonella, yo te voy a confesar que yo siento una ambivalencia de sentimientos cuando te escucho, porque además tú has sido una voz clara que ha dicho de qué manera el socialismo es capaz de aniquilar a las poblaciones, y me confunde mucho que en Argentina, viendo lo que ha sido de Venezuela en estos últimos años, y siendo ustedes en su mayoría quizás estudiosos de la materia y habiéndolo expresado de tantas maneras, se dé una avanzada nuevamente de este socialismo. Yo, primero que nada, entonces me solidarizo con ustedes, los que entienden lo que está sucediendo, el riesgo que hoy viven, porque sin lugar a dudas, si alguien quiere retomar el socialismo, no está entendiendo nada de lo que sucede. Me solidarizo también con mis connacionales venezolanos que huyendo de esta tragedia llegaron a la Argentina, porque me imagino que pueden estar sintiendo en este momento, y además de estar convencida de que va a triunfar la sindéresis, y que este pueblo argentino, viendo el derrotero del pueblo venezolano, puede retomar ciudadanamente su conducción. Yo quería solamente hacerte una pregunta. ¿Podemos tomar lo que sucedió en Argentina como una avanzada de las ideas del Foro de Sao Paulo, Antonella? Mira, yo creo sobre esta cuestión, y siempre he sido muy insistente en el tema del Foro de Sao Paulo. Eso es algo a lo que hay que estar pendiente siempre. Por supuesto, la libertad siempre hay que cuidarla, siempre hay que estar vigilante de la libertad y de la democracia en los países. Creo, por supuesto, que sí, que han avanzado mucho con estas ideas del Foro de Sao Paulo, pero esto creo que va mucho más allá de eso. Creo que es una cuestión ya arraigada en nuestro país, una cosa de la Argentina. Creo que el argentino hay una tendencia muy clara a votar con el bolsillo. Esto es algo que, comparando, ¿no?, los sistemas latinoamericanos, no muchas veces se da. Siempre en América Latina hay una tendencia a votar mucho más por cuestiones ideológicas. En Argentina se está votando esta vez sin dudas por el bolsillo del argentino, por el impacto que ha tenido estos 4 años en el bolsillo del argentino. Obviamente un saneamiento, un intento de sanear la economía de un país que ha sido devastado, una economía que fue totalmente maquillada con cifras ilógicas, cifras incongruentes, con un gobierno anterior que mentía, ¿no?, sobre las cifras, que manipulaban las estadísticas, y obviamente llega un gobierno que tiene que resolver y primero entender qué es lo que está pasando en el país, segundo ponerlo sobre un papel y contar qué es lo que está pasando, cómo se encontró el estado de la economía, y después avanzar para resolver los problemas no solo de 12 años, sino también de 70, 80 años que venimos de una cultura peronista, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema que tiene nuestro país. Argentina tiene un problema que tiene nombre y que se llama peronismo. Y como nosotros no pudimos deshacernos desde hace 80 años de este gran flagelo que nos ha tocado, porque lamentablemente es un país que ha hecho todo a la inversa. Es un país que fue granero del mundo, un país que lo tenía todo, un país que era una de las economías más importantes en un momento de nuestra historia, un país que incluso hasta 1940 crece su PBI a la par de países como Australia, y que en ese momento, en esa misma década, con la llegada del general Juan Domingo Perón, la economía, los números, la cultura, la educación de nuestro país, todo comienza a ir para abajo, en declive. Entonces, el gran problema de nuestro país tiene nombre y apellido, Juan Domingo Perón, y es lamentable que todavía en el siglo XXI nuestras ideas, nuestra política, nuestra manera de hacer y de ver política se siga rigiendo a partir de los mandatos de este personaje que fue tan nefasto para la historia argentina. Yo por eso siempre hago muchos paralelismos con lo que es la cuestión venezolana. Yo siempre digo que Venezuela, para no caer en este limbo en el que estamos nosotros, porque nosotros no hemos tenido un gobierno, nunca en la historia hemos tenido un gobierno que se haya declarado comunista o se haya declarado socialista, ¿no? Tampoco hemos tenido, por supuesto, sí, en los principios de las fundaciones de nuestro país, de la Argentina, las bases liberales, eso ha sido algo bien claro, pero nunca hemos tenido tampoco un gobierno, al menos en este último tiempo, que se haya declarado abiertamente liberal. Entonces estamos en un limbo porque no somos ni una cosa ni la otra, pero creo que ese va a ser el gran desafío de Venezuela, no caer en ese limbo y deshacerse no solo del chavismo, sino también del socialismo, ¿no? Porque estas ideologías lo que hacen es penetrar la cultura, la educación, la mente de los individuos, y hacen confundir muchas veces a los ciudadanos a la hora de votar, cuando creen que un gobierno tiene que redistribuir y dar y otorgar en vez de establecer las instituciones y las cuentas claras
claras y las reglas de juego claras para que la gente produzca, cree y que se valga por sí misma, ¿no? Así es. Bueno, Antonella, muchísimas gracias. La verdad es que muy claro tu análisis, no solamente del diagnóstico de lo que está pasando, lo que puede pasar, sino de lo que hay que hacer. Y como yo lo colocaba en mi Twitter el domingo, a mis amigos argentinos, incluyéndote, por supuesto, pueden contar con nosotros, quienes luchamos por la libertad de Venezuela, pues para hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que el kirchnerismo gane en octubre y que se imponga. Así que en nuestro caso haremos lo que haya que hacer y cuentan con nosotros pues para alzar la voz y sobre todo apoyarles en esta lucha titánica que tienen de aquí a octubre y más allá. Como bien decís, Pedro, nos quedan 2 meses para poner todas las fuerzas en evitar que el kirchnerismo vuelva al poder en nuestro país y, por supuesto, si el kirchnerismo vuelve a la Argentina, vuelve a gobernar la Argentina, eso sería también un gran golpe para América Latina y para la lucha que están dando ustedes desde Venezuela, así que vamos a poner todas las fuerzas para que eso no se dé y para que podamos establecer un camino que respete la democracia y las ideas de la libertad. Así que gracias, Pedro, gracias, Dignora, y bueno, muchas gracias de vuelta por todo lo que hacen a favor de las ideas de la libertad. Gracias a ti, Antonella. Con esto te despedimos. Vamos a la pausa y esperamos tenerte pronto. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, titulares. Bulgaria condenó posible adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela. Varias zonas de los estados Zulia, Nueva Esparta, Carabobo y Falcón se encuentran sin energía eléctrica desde horas de la madrugada de este jueves. El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, aseguró que el financiamiento al sector agropecuario ha colapsado. En internacionales, Italia anunció que 6 países europeos están dispuestos a acoger parte de los 147 migrantes que están a bordo del barco de la ONG española Open Arms. Y en los deportes, Zulia visita hoy a Colón de Santa Fe para buscar su pase definitivo a la semifinal de la Copa Suramericana de Fútbol. A esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad. Hoy en compañía de Dignora Hernández en la conducción junto a mí. Y pues vamos a darle la bienvenida en este bloque a Emanuel Rincón, quien es abogado y escritor venezolano, columnista en Panam Post, editor también de Panam Post, autor de 5 novelas, ganador de varios premios, entre ellos el Eugenio Carvajal de Asturias, el Distrital de Ciudad de Bogotá y la Orden Manuel Felipe Rugeles.
Y además, uno de los tuiteros más ávidos y con los que más interactuamos, sobre todo en estos días en los que, pues sí, hay que llamar a la conciencia, estamos todos comprometidos con la verdad y con precisamente alcanzar la libertad, pero haciéndolo bien. Así que queríamos conversar con él, no solo para conversar, digamos, sobre qué está pasando, sobre cómo ve las cosas y sobre todo hacia dónde debemos ir en momentos donde vemos tantas cosas pasando al mismo tiempo y donde pareciera que la incertidumbre es lo único cierto, curiosamente y paradójicamente hablando. Así que bienvenido, Emanuel, gracias por acompañarnos. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Aquí también está conmigo la diputada Dignora Hernández de la fracción 16 de julio. Hola, Emanuel, feliz día. Feliz día, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias. Emanuel, comencemos. Te voy a hacer una pregunta un poco, como dirían, me recuerdo una profesora en la universidad que decía una provocación, ¿no? ¿Dónde estamos hoy, Emanuel? Mira, ahorita que estamos hablando, en este momento, hace creo 3 minutos, acabo de leer en Reuters que Padrino acaba de firmar un convenio para que vengan a visitarnos barcos de guerra rusos. Así que ya sabes en dónde estamos parados en el momento. Sí, sin 187.11. Fíjate, yo veía un debate muy, muy curioso que hemos estado viendo últimamente en las redes sociales, es con este tema del receso, el receso parlamentario, ¿no? Que mucha gente, bueno, dice que cómo es posible que la Asamblea se vaya de vacaciones, y la verdad es que, bueno, un momento como este, con el panorama que tú nos estás pintando, y pues con lo que estamos viendo en términos de la ofensiva del régimen, pues para algunos lo del receso es algo normal porque está en la Constitución. Es decir, nosotros no podemos omitir que el Parlamento se vaya de receso porque constitucionalmente hablando la Asamblea tiene que irse para un receso. Pero es curioso cómo para algunos la Constitución sí existe para defender el receso parlamentario, pero no existe para aplicar las herramientas que da esa propia Constitución para defender al país y por supuesto para, digamos, avanzar en una ofensiva que permita nuestra liberación. Mira, pero yo pienso que aquí nos está pasando algo, creo que en ambos frentes, digamos tanto en el gobierno interino como en el gobierno ilegítimo, y es que están tratando de desviar los temas de comunicación en los que nos debemos abocar. ¿A qué me refiero con esto? Este tema de que si la Asamblea debe tomar vacaciones o no, que obviamente es un tema que hay que tomar en cuenta, pero creo que no es el tema en el que nosotros nos debemos centrar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empieza a surgir este tema comunicacional sobre el tema de las vacaciones de la Asamblea, también está pasando por otro lado, de que ayer se anunció de que Guaidó es quien está empujando y forzando unas negociaciones y a un diálogo con el gobierno, o con la dictadura, mejor dicho, lo cual es, digamos, un exabrupto. Ya hacíamos referencia en estos días sobre los 9 intentos fallidos de diálogo que han habido en el país. Sí. Y no solamente eso, sino que se sigue cambiando la ruta. Resulta que hace unos meses Guaidó decía que el diálogo no era parte de la ruta, luego dice que es que los europeos lo piden y luego sale evidentemente siendo que él es el que está exigiendo que haya un diálogo con algo que ya nos han entregado diversas decepciones durante más de 20 años. Resulta que hay una realidad geopolítica que hoy parece que están obviando, y es que la izquierda pareciera que está resurgiendo en América Latina. El otro año también hay elecciones en Estados Unidos. No sabemos cuál va a ser el destino de los gobiernos de la región, y si el año próximo llegan a haber cambios de mandatarios importantes, puede que nuestras esperanzas de salir del chavismo se evaporen para siempre. Lo que la izquierda llama la tormenta perfecta en su caso, por no haber aprovechado nuestra propia tormenta perfecta. Totalmente. Entonces, como te digo, yo pienso que no debemos desviarnos de los temas que son fundamentales, los temas que son puntuales y que debemos tocar. El tema es qué ha hecho Guaidó con todo el capital político que ha tenido en sus manos, porque ellos siempre repiten de que sí, que Guaidó tiene el reconocimiento de 50 y tantos países y todo lo demás, y eso es totalmente cierto, ¿ok? Pero ahora dime qué has hecho con ese reconocimiento de los 50 y tantos países que tienes. Sí, y además yo agrego algo ahí, Emanuel, que así como te decía este argumento de la Constitución, que para algunas cosas es buena y para unas cosas es mala, también lo han hecho con los 56 países, es decir, cuando se habla del apoyo y del reconocimiento, allí los 56 países sí son una maravilla, como países que reconocen al gobierno legítimo de Guaidó.
pero a la hora de que alguno de estos países decide asumir otra ruta, una ruta de presión, una ruta más clara, como lo ha sido los Estados Unidos, que además no ha creído ni en un solo momento en esta farsa de diálogo de Oslo y Barbados, entonces ahí los Estados Unidos no es tan amigable y entonces ahí no les conviene tanto hablar del reconocimiento, porque prácticamente ni un retweet le regalan a algunos de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Mira, hay otro tema muy importante, y es que más allá del reconocimiento, aquí hay algo importante que hay que destacar. La gente cercana a la MUD o sus emisores o la gente que habla en nombre de ellos insisten en decir de que Guaidó mantiene el respaldo de más de 50 países. Esto hay que decirlo, el respaldo no es unánime hacia Juan Guaidó. El respaldo no es a Juan Guaidó. El respaldo es a la libertad de Venezuela, a la República de Venezuela, que hoy, por acuerdos que se han hecho, está a la cabeza Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Pero este no es un respaldo a la figura de Juan Guaidó, es un respaldo a la Asamblea Nacional, que es algo totalmente diferente. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos que pensar y enfocarnos en que ellos dicen, no, bueno, sí, pero la Unión Europea pide diálogos. Ok, fíjate lo que está sucediendo hoy en día con Noruega. Hace un par de años ya se viene denunciando, eso salió incluso en un artículo de la ABC, de que la presidenta del foro que otorga, del quórum que otorga el Premio Nobel de la Paz, recibió contratos de Santos. Y posteriormente se le otorga, digamos, este Premio Nobel de la Paz a Santos, que también fue un exabrupto. Entonces, a raíz de esto, vienen los noruegos a decir que ellos quieren negociar y todo lo demás, y fíjate que hay empresas noruegas que también tienen contratos directos con PDVSA. Todo esto, digamos que tiene matices económicos. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Que los europeos están defendiendo sus negocios, no están defendiendo para nada la causa de la libertad venezolana porque no les importa. ¿Por qué sí les importa a Colombia y a Brasil y a Estados Unidos? A Estados Unidos porque esto se ha convertido en una afrenta, en un peligro para ellos por el nicho de terroristas y narcotráfico que hay en Venezuela. Y Colombia y Brasil porque son nuestros vecinos más cercanos y donde está llegando la mayoría de la población. En Colombia hay más de 1 millón de habitantes ahorita venezolanos, que muchos de ellos lamentablemente están en condición de calle y están totalmente, digamos, desequilibrando el ecosistema social que tiene Colombia. Entonces, es muy diferente cuando unos países que están por allá a cientos de kilómetros, que tienes que atravesar un océano para llegar hasta allá, te dicen, no, mira, sí, dialoguemos porque pues no tenemos apuro, podemos esperar 3 o 4, 5, 10 años, ellos pueden esperar el tiempo que sea, no les importa mientras sus negocios sigan en pie, a que te lo diga Brasil, a que te lo diga Colombia, a que te lo diga Estados Unidos, que realmente son quienes están interesados en que Maduro salga al poder. Emmanuel, a propósito de lo que señalábamos del presidente Juan Guaidó y la necesidad que en este momento centremos el foco en lo que es la ruta, él tuiteaba el 5 de febrero de 2019 lo siguiente: la ruta está clara desde el inicio y es en la que nos mantenemos trabajando todos los días. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero agrega, sin confusiones y sin descanso. Me pregunto, ¿es difícil no confundirse cuando se designan delegados que no le explican a los venezolanos cuál es la agenda del diálogo y cuál es la pretensión? ¿Y no es acaso ese mismo diálogo un descanso? Yo quiero argumentar un poco más cuando señalas que así como el receso parlamentario pudiera ser un desvío de ese foco, ¿no te parece a ti también que este tema de las encuestas, que parece que Maduro baja, pero Guaidó sube, pero Guaidó, el presidente de los venezolanos, es tan bueno que aún perdiendo le puede ganar en un proceso? ¿Cuándo fue que dejamos de tener presidente para tener un candidato, Manuel? Mira, es que ahí es donde tratan de desviarnos de cuál debería ser el foco de discusión. Aquí ni siquiera nos debería importar cuál es la popularidad de Guaidó, porque a Guaidó nadie lo puso como presidente interino para ir a elecciones ni para convocar un proceso. Me explico, sí está allí para convocar un proceso electoral, pero del cual él no debe y no puede ser parte, porque precisamente la intención era que él en el corto plazo saliera de Maduro para poder establecer un nuevo CNE y que dentro de un determinado tiempo se constituyeran elecciones con candidatos realmente libres y que ahí pudiesen incluir todos los que hoy no pueden ser candidatos, y puede ser el mismo de su partido, Leopoldo López, puede ser Capriles si quiere, puede serlo María Corina, o puede serlo incluso Claudio Fermín, puede serlo quien quiera, o sea, no importa. Todos ahí en ese momento sí podrán ser candidatos, incluso los chavistas que no tengan demostrados que tienen antecedentes penales ni que fueron, no sé,
narcotraficantes, etcétera, todo lo demás. Pero para que eso ocurra realmente, primero tiene que salir Maduro del poder, la democracia tiene que tomar las instituciones y allí sí podrán convocar elecciones realmente libres, donde la gente podrá elegir la acción que más quiera, independientemente de la ideología que tenga. Pero cambiar por completo este método, este mecanismo, es decir, de que ahora vamos a negociar unas elecciones a ver quiénes son los candidatos, donde de hecho se ha hablado de que los candidatos sean ellos mismos. Entonces esto es un exabrupto porque no nos están dando capacidad de elegir. ¿Y qué pasa si mañana entonces ellos eligen sus candidatos y yo no quiero votar, por ejemplo, ni por Maduro ni por Guaidó? ¿Por qué tengo que ser yo representado en unas elecciones presidenciales únicamente con Guaidó? Eso no tiene ningún sentido. Pero además banalizan también entonces la crítica, porque todo aquel que le dice que no es el camino correcto, entonces resulta que lo que está es envidioso por la popularidad que tiene. Es un tema. Mira, yo he venido conversando sobre esto y aquí hay un tema que nos han tratado de imponer una agenda comunicacional hegemónica de parte del régimen y de parte del gobierno interino, y eso es muy peligroso, porque ellos ni siquiera están, digamos, realmente ocupando todas las esferas del poder y desde ya están tratando de limitar el pensamiento contrario, lo cual es un crimen totalmente contra la libertad. Y resulta que entonces los diputados quieren llamar a las personas que estamos desencantados con el proceso que se ha llevado hasta ahora, que somos partes del G2 cubano, que somos partes de un laboratorio ruso, y eso a mí me parece una total falta de respeto. Así es. Una total falta de respeto. Porque yo, tanto como ellos, también soy venezolano, yo también he sufrido esta dictadura asquerosa durante 28 o 29 años, perdón, ese es el tiempo que tengo de vida, durante los 20 años que lleva, y también me he opuesto férreamente a este régimen asqueroso durante tanto tiempo. Entonces que ellos me vengan a decir a mí, o a cualquier otro ciudadano que es parte de un G2, a mí me parece totalmente una falta de respeto. Una falta de respeto sobre la cual no se puede avanzar. Si ellos quieren realmente que esto avance, que haya unión, lo primero que ellos tienen que hacer es convocar una mesa de reunión donde participemos todos los actores políticos, todas las personas que tienen diferentes vertientes de pensamiento, y que propongamos una ruta que realmente saque a Maduro del poder, porque pareciera ser que la ruta que ellos eligieron es la menos idónea o la que menos resultado ha dado durante 20 años. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo con esto? Así es, Emmanuel. Te agradecemos mucho tu participación de hoy. Gracias, esperamos seguir en contacto contigo. Vamos a despedirte y esperamos hacer un nuevo contacto. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero vamos a volver a invitarte porque me interesa que sigamos conversando sobre estos temas que deben llamar a la reflexión de los venezolanos. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, salud, que estén muy bien. Y vamos a la pausa y regresamos con la última parte de Aquí será la libertad. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Y bien, estamos de vuelta ya para despedirnos y pues a propósito de esta despedida decimos que seguimos respaldando al gobierno interino del presidente Juan Guaidó para que nos conduzca por derroteros de libertad, porque 8 meses más tarde no ha cesado la usurpación y se ha agudizado la emergencia humanitaria compleja. Definitivamente que tenemos que cesar primero el diálogo, hay que cesar la guachafita de ese diálogo burlesco e inmoral que lamentablemente le sirve de receso y de oxígeno a este régimen y lo mantiene en el poder, Pedro. Así es, sin lugar a dudas, estamos lo hemos dicho, bueno, lo explicaba muy bien Emmanuel, también lo hablábamos con Antonella, parte de nuestra radiografía país y análisis que hicimos al comienzo del programa.
se puede complicar la situación aún más. La situación cada día empeora. Estamos viendo un panorama desde el punto de vista regional cada vez más complicado, y esa tormenta perfecta de la que hablábamos, que la izquierda está buscando y que la oposición, o mejor dicho, el gobierno interino ha tenido, si no se aprovecha debidamente, pues podemos perderla. Y no habría nada peor para este momento y esta lucha por la libertad de nosotros los venezolanos que perder a estos aliados, ¿no? Y sobre todo que haya un cambio que traiga consigo no solamente el retroceso de la región, sino el retroceso de nuestra propia lucha. Y por eso es que sí, urge actuar. El tiempo es importante, los tiempos sí importan. Y cada día que pasa no solamente son venezolanos que su vida se pone en riesgo y que sencillamente mueren o que deciden irse, sino que cada día que pasa le estamos dando un chance a esa izquierda para que retome el poder en algunos países, precisamente por no defender abierta y valientemente la libertad, como es el caso argentino. Así que muchas lecciones y mucho que conversar y que por supuesto sopesar, pero sin lugar a dudas el tiempo apremia. El tiempo pasa y hoy más que nunca urge retomar una ruta definitiva hacia el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Libres. Eso es lo más importante. Gracias por acompañarnos y por su sintonía. Como todos los jueves, nos escuchamos el próximo jueves, así que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.